Todo comenzó en una tarde lluviosa, cuando mi situación financiera parecía más desesperada que nunca. Las ventas ambulantes no estaban siendo suficientes para cubrir mis deudas, y sentía el peso del fracaso en cada paso que daba por las calles de la ciudad. Fue entonces cuando, en un impulso que ni yo misma pude entender, decidí robar el artefacto. El museo estaba casi vacío esa tarde, la lluvia mantenía a la gente en sus casas. Caminé por los pasillos oscuros, evitando el contacto visual con el guardia de seguridad y acercándome a la vitrina que contenía un pequeño objeto antiguo. Era una especie de caja decorada con intrincados símbolos dorados, desgastada por el paso del tiempo. Algo en ella me atrajo, como si una voz susurrante me llamara desde su interior. No pensé mucho, solo actué. Cuando nadie miraba, tomé la caja y la deslicé dentro de mi bolso, saliendo del museo con el corazón en la garganta. Una vez en casa, la dejé sobre la mesa, sintiéndome culpable y asustada. ¿Qué había hecho? Pero la necesidad de dinero era más fuerte que mi moral. No sabía que lo que había robado me llevaría al borde de la locura. Esa noche, apenas pude dormir. Algo sobre la caja me inquietaba. Se sentía pesada, como si guardara algo más que su reducido tamaño permitía. En la oscuridad, me pareció escuchar susurros lejanos, pero convencí a mi mente de que eran imaginaciones producto de mi nerviosismo. Sin embargo, no podía apartar la mirada del objeto que reposaba sobre la mesa, como si estuviera esperando que lo abriera. Decidí hacerlo al amanecer. Mis manos temblaban mientras giraba la cerradura antigua. En cuanto la tapa se abrió, un frío intenso llenó la habitación. Dentro, había un extraño colgante, tallado con símbolos que no entendía. Algo en él parecía vivo, como si una energía oscura se agitara bajo la superficie. Sin pensar, lo tomé entre mis dedos. Y ahí fue cuando todo cambió. Después de tocar el colgante, empecé a notar cosas extrañas. Los espejos reflejaban sombras que no estaban allí, y mi apartamento, antes tranquilo, se llenó de ruidos inexplicables. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y sentía que una presencia oscura me observaba desde los rincones oscuros. Intenté ignorarlo, pero los susurros en la oscuridad se volvieron más persistentes, más claros. No podía deshacerme del colgante. Por más que lo intentaba, algo me obligaba a mantenerlo cerca. Sabía que debía deshacerme de él, pero cada vez que lo intentaba, una fuerza desconocida se apoderaba de mí, impidiéndomelo. Al segundo día, descubrí que la caja había desaparecido, y en su lugar, un extraño símbolo había aparecido en mi espejo. Sentí que algo, o alguien, jugaba conmigo. La cuarta noche fue la peor. Desperté con una sensación de frío glacial en mi pecho. Cuando abrí los ojos, vi una figura en la esquina de mi habitación, envuelta en sombras y susurrando mi nombre. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Me quedé paralizada, observando cómo la figura se deslizaba lentamente hacia mí. En sus ojos, vacíos y oscuros, vi el reflejo del colgante que colgaba de mi cuello. Cuando estuve a punto de desmayarme del terror, la figura desapareció. Esa fue la primera vez que entendí que había despertado algo antiguo, algo que no podía controlar. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. Cada vez que salía a vender mis mercancías, sentía una presencia siguiéndome. Los clientes se apartaban de mí, como si intuyeran el mal que me rodeaba. Mi negocio, que ya iba mal, empezó a desplomarse. Una tarde, un hombre apareció en mi puesto. Era alto y delgado, con una expresión seria y ojos que parecían ver a través de mí. No quería hablar con él, pero su mirada me congeló en mi lugar. Sin pedir permiso, tomó el colgante de mi cuello y lo examinó con detenimiento. «Que este objeto no te pertenece», dijo con voz grave. «Has desatado algo que no entiendes». Intenté arrebatarle el colgante, pero él lo devolvió sin resistencia, dejándome aún más confundida. «Tienes que devolverlo al lugar de donde lo tomaste», añadió. «Si no lo haces, lo que has despertado nunca te dejará en paz». Desapareció antes de que pudiera hacerle más preguntas. En el suelo, donde había estado parado, encontré un mapa con el símbolo que había visto en mi espejo. Sabía lo que debía hacer, pero estaba aterrorizada.
El mapa señalaba una vieja mansión en las afueras de la ciudad, un lugar abandonado que había oído mencionar solo en leyendas urbanas. Nadie se atrevía a acercarse allí, pero no tenía opción. Esa misma noche, me dirigí a la mansión. El camino estaba cubierto de niebla, y el aire era tan frío que podía ver mi propia respiración. Cuando llegué, la puerta se abrió sola, como si me estuviera esperando. Entré con el colgante en la mano, siguiendo el mapa hasta un salón oscuro en el corazón de la casa. En el centro, había un altar cubierto de polvo, con inscripciones que parecían arder a la luz de mi linterna. Colgué el colgante en su lugar, esperando que todo terminara. Pero en lugar de eso, el suelo comenzó a temblar y la mansión se llenó de un grito aterrador. El mundo a mi alrededor comenzó a distorsionarse. Las paredes parecían disolverse y una neblina oscura cubrió todo a mi alrededor. Sentí que caía en un abismo sin fin. La desesperación se apoderó de mí mientras escuchaba voces antiguas, riéndose y susurrando secretos que no podía comprender. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapada en una pesadilla. De repente, una mano helada me agarró el hombro y me arrastró hacia la oscuridad. Grité, luché, pero no pude liberarme. Lo último que recuerdo antes de perder la conciencia fue ver mi propio reflejo en los ojos vacíos de la figura que había despertado. Desperté en una habitación diferente, rodeada de velas que parpadeaban a la distancia. En el centro de la sala, la figura oscura estaba esperándome. Pero esta vez, no estaba sola. A su alrededor, otras sombras se movían, susurrando mi nombre y repitiendo frases que no comprendía. Sentía que mi cordura se desmoronaba con cada segundo que pasaba allí. Con todas mis fuerzas, lancé el colgante contra la figura. Un destello cegador llenó la habitación y sentí una explosión de energía a mi alrededor. Las sombras comenzaron a gritar y desvanecerse, y la oscuridad retrocedió lentamente. Pero sabía que esto no era el final. Había algo más, algo que aún no comprendía del todo. La pesadilla terminó, pero dejé de ser la misma. Cada vez que cerraba los ojos, veía sombras que se movían al borde de mi visión. Sabía que el mal seguía acechando, esperando su oportunidad para regresar. Nunca volví a escuchar de aquel extraño que me entregó el mapa, ni tuve noticias del museo sobre el colgante. Pero aprendí una lección dolorosa: hay cosas que están destinadas a permanecer ocultas. Y algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse jamás. Sentí que, aunque había devuelto el artefacto, el precio del conocimiento siempre me seguiría. Nadie más podría entender el terror que enfrenté, pero sabía que algún día, alguien más podría cometer el mismo error que yo. El artefacto seguía allí, esperando a su próxima víctima.